Bienvenidos a Café con el Experto, un espacio académico organizado por el Centro de Estudios Contables y Tributarios de la Universidad de Cundinamarca, en el que se busca abordar temas de interés en materia contable, financiera y tributaria para la comunidad en general. ¿Cuándo es apropiado para una empresa tomar deuda? ¿Cuáles son las mejores prácticas para manejar la deuda de una empresa? ¿Cómo puede una empresa determinar la cantidad de deuda que puede manejar? ¿O cuáles son las tendencias actuales en el endeudamiento empresarial? Si estas son algunas de tus inquietudes, no te pierdas esta entrevista en la que abarcaremos lo que necesitas saber sobre el endeudamiento empresarial. En esta sesión del Centro de Estudios estaremos hablando sobre un tema crucial para la salud financiera de cualquier empresa. Para esto tenemos la compañía del profesor Adrián Wilches. Él es docente, administrador de empresas, investigador y cuenta con 17 años de experiencia asesorando a las empresas. Empezaremos preguntándole cómo se encuentra el día de hoy, profe. Bien, muchas gracias. Contento de participar con ustedes en el ejercicio y dispuesto a responder todas las inquietudes de la mejor manera para que podamos resolver temas de endeudamiento. Vale, entonces entrando un poco en materia, vamos a ver, empezando, ¿cuándo es apropiado para una empresa tomar deuda? Bueno, digamos que no es un tema tan cerrado. Y depende mucho de la particularidad de cada empresa. Básicamente el endeudamiento tiene que ser una versión final de un análisis empresarial, porque el endeudamiento, al ser normalmente más costoso que la rentabilidad que exigen los dueños de la empresa, los inversores, los accionistas, entonces siempre debes acudir a saber si tu capital de trabajo y tu flujo de caja empresarial te permite invertir lo que requieres, porque el endeudamiento debe ser un mecanismo que se utiliza para el crecimiento empresarial, para la innovación y para la adquisición de activos. Lo que sucede es que algunas empresas utilizan el endeudamiento para la operación, pero la operación debe financiarse con recursos de la operación. Entonces, si pensamos en el endeudamiento como un recurso para inversión, siempre debes pensar si tienes excedentes del capital de trabajo y si con esos excedentes logras cubrir la inversión, y en caso de que no lo logres, ahí existe el endeudamiento. Entonces es oportuno el endeudamiento cuando no tienes recursos propios para financiar la inversión. Exacto, entonces para continuar con este tema, ¿cuándo es aconsejable una empresa o que determine cuándo tomar deuda? Bien, es aconsejable tomar deuda mirando primero el contexto del tipo de empresa que está, la industria y el contexto económico. Hablemos de la fecha actual. En la época actual estamos en una crisis económica que implica reconocer siempre desde la perspectiva del financiero las condiciones de tasa que se encuentran en el mercado. Eso lo tienes que hacer constantemente, estés o no estés endeudado. Si tú me preguntaras hoy como financiero de empresa cuánto es el endeudamiento actual que tenemos, resulta que en el mercado común de las entidades financieras encontramos un endeudamiento promedio para empresas de alrededor del 29%, dado que la tasa de interés está muy alta. Entonces, tendrías acceso a un endeudamiento más barato en condiciones particulares, por ejemplo, con bancas de segundo piso, como por ejemplo entidades mixtas como Bancoldes o Findeter, que trabajan con tasas promedio cercanas al índice bancario de referencia o a la DTF. El índice bancario está hoy alrededor del 12,5% y la DTF alrededor del 13%. Entonces, tendrías que pensar si la finalidad de tu endeudamiento aplica dentro del marco de un crédito de segundo piso. ¿A qué hago referencia? Bancoldes, por ejemplo, presta a las empresas en caso de que necesiten, por ejemplo, liquidez, adquisición de activos o pago de deuda, dependiendo de los momentos del tiempo que el gobierno quiera subsidiar o ayudar en el mercado. Entonces, en ese sentido, si tú encuentras que tu endeudamiento está dentro del marco de Bancoldes, podrías hacer solicitud de crédito de Bancoldes por medio de la entidad financiera de primer piso, y en ese caso sí es oportuno adquirir deuda porque su costo es pagable. Lo segundo que hay que contemplar en ese sentido es que si tú vas a sacar una deuda es porque vas o a innovar o a ampliarte o a reconocer más mercado o a fusionarte, a hacer alguna actividad que implique inversión en activos. En ese sentido, lo más importante en ese desarrollo es pensar si esa inversión que vas a hacer, la rentabilidad que te va a generar, te permite pagar el endeudamiento que adquieres. Si el endeudamiento es suficientemente bajo frente a la rentabilidad que obtienes, ese momento es el oportuno para adquirir una deuda.
Ok, entonces podríamos continuar con cuáles son los principales riesgos asociados a la hora de que una empresa se decida endeudar. Bien, los riesgos normalmente están dados por el hecho de la capacidad de pago. De hecho, en las entidades financieras, bien sea que hablemos de un crédito normal bancario o de un crédito de segundo piso, igual lo haces con una entidad de primer piso. Las empresas lo que hacen regularmente es que solicitan toda la información financiera de las empresas, los estados financieros y toda la información correspondiente. Ellos lo que tienen es un modelo interno con el cual, digamos que cogen la información financiera de la empresa y hacen un análisis más crudo, más limpio de la utilidad operacional. De hecho, van más allá de la utilidad operacional y revisan el EBITDA, ¿cierto? Que es la utilidad operacional antes de amortizaciones, depreciaciones, intereses y tasas. Como esa es una utilidad operacional y ese es el ingreso real que la empresa tiene por su misión todos los meses o todos los días, entonces a ellos les interesa ver que ese indicador EBITDA, ese monto financiero que queda de esa utilidad operacional muy limpia, tiene la capacidad de pagar el valor de las cuotas de la amortización que se haga en el crédito. Es decir, cogen el EBITDA y le quitan más o menos un 60-70% y ese 30% que queda del EBITDA sería la capacidad máxima que tú tienes para pagar un servicio de deuda que incluiría aporte de intereses y aporte de capital. Entonces, desde esa perspectiva, ¿en qué momento es oportuno endeudarme? Cuando mi utilidad operacional me permite adquirir el compromiso y tener capacidad de pago de ese endeudamiento y no me genera un inconveniente de liquidez empresarial. Ok, entonces, ¿cómo las empresas podrían diversificar este riesgo que se corre a la hora de endeudarse? Bien, lo que sucede es que existen otros medios de financiación que a veces no son reconocidos en el mercado o no son reconocidos en la empresa o incluso a veces por los financieros de la empresa que deben ser reconocidos. Ejemplo, lo primero que tienes que hacer es identificar si tienes, por ejemplo, utilidades acumuladas en los estados financieros o si en el último estado financiero del último periodo tienes utilidad acumulada. ¿Por qué? Porque es más viable y seguramente siempre va a ser más económico coger esa utilidad y convencer a los inversionistas, a los accionistas de la empresa, para que esa utilidad se convierta en una capital empresarial, es decir, es una capitalización de las utilidades acumuladas o de la utilidad actual. Eso tiende a ser más barato porque el costo de esos recursos tiende a ser la rentabilidad que pagas en la empresa y la rentabilidad en la empresa no está más alta que una tasa de mercado hoy que está alrededor del 29%, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, esa es una forma. Ahora, existen otros medios de financiación que son muy poco reconocidos en el mercado. Estamos hablando, por ejemplo, dependiendo del tipo de negocio o empresa, ángeles inversionistas, o estamos hablando de crowdfunding, o estamos hablando de fintech. Es decir, estamos hablando de que no te financies, por ejemplo, con entidades financieras que terminan siendo intermediarios financieros, sino que te financies con inversionistas, aunque no quieran esos inversionistas hacer parte de tu negocio, sino lo que quieran obtener es una utilidad frente a esa inversión. Entonces, hay mecanismos virtuales donde puedes tú contactarte con estos esquemas como los crowdfunding, y si a ellos les interesa tu proyecto, y lo que tienes que hacer es construir un proyecto y ofrecer un margen de rentabilidad atractivo, y entonces los inversionistas seguramente te invierten recursos que tú requieres, es un medio de financiación, y seguramente ese ofrecimiento en tasa va a ser más bajo que lo que pagarías en un banco. Entonces yo diría que tiene que ver mucho con la ignorancia de los medios de financiación del mercado. Ok, entonces ya viendo los beneficios que tiene endeudarse y pues los posibles riesgos que tiene, ¿cuáles serían la mejor manera de que una empresa pudiera aprovechar el endeudamiento para mejorar su rentabilidad? Bien. La mejor manera es tener claro que uno debe endeudarse siempre a partir del análisis de los estados financieros en el siguiente sentido. Tú nunca deberías, por ejemplo, tener que pagar en un año, haciendo una proyección, no deberías tener que pagar más en abono a capital de una deuda de lo que tienes regularmente en promedio como utilidad neta. Entonces son medios que te permiten a ti definir eso. O por ejemplo, siempre hacer un estudio de evaluación de proyectos en el cual tú en el flujo de cada proyectado incluyas el servicio de la deuda para que al final el valor presente neto, que es la rentabilidad y el monto de la rentabilidad que te genera el proyecto, te dé positivo, incluso cubriendo el endeudamiento. Entonces son mecanismos que debes utilizar. Ok, entonces viendo estas, pues ya las
lo que anteriormente nos comentaba, en caso de que las empresas no quieran recurrir al endeudamiento, ¿cuáles serían esas prácticas para que la empresa pueda manejar su deuda y pues no requiera el endeudamiento financiero? Bien, estaríamos hablando en ese sentido del tema de liquidez, básicamente. Y estaremos hablando no solamente de la liquidez, sino digamos de la efectividad operacional de la empresa. ¿Por qué? Porque primero, el tema de liquidez. Si tú quieres tener una buena liquidez, tú lo que tienes que tener es una buena relación entre el recaudo de los recursos y la erogación de los recursos. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes revisar los promedios de los indicadores financieros, que por ejemplo tus clientes te estén pagando en promedio si vendes financiado en 30 días, ¿sí? Y si los clientes te pagan a ti lo que tú facturas en 30 días, ¿qué deberías hacer tú? Renegociar con tus proveedores para no pagarles a ellos, ¿cierto?, a un periodo menor a los 30 días. Porque si tú tienes un periodo menor de 30 días de pago frente a un periodo mayor de recaudo, comienzas a tener problemas de liquidez y eso no permite que tengas capacidad de uso de recursos para inversión, por el lado de la liquidez. Ahora, en el segundo sentido estamos hablando del ciclo del efectivo. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, efectividad empresarial. Quiere decir que tú, por ejemplo, proyectas, si eres una empresa, digamos, de producción, hacer un análisis de empresa de producción que son las más complejas del mercado. Si tú proyectas el tiempo desde el momento en que tú compras los recursos de insumos a los proveedores, el tiempo en que produces, el tiempo que mantienes un inventario, el tiempo en que vendes el producto y si lo vendes financiado, el tiempo en que recaudas, entonces estaremos hablando de sale la plata en un momento de la empresa y vuelve la plata a la empresa. Y ese momento, ese tiempo, ese ciclo en que se demora, pues depende del tipo de empresa. Pueden ser 40 días, 120 días, hasta 180 días, dependiendo del tipo de empresa. Entonces, ¿qué sucede? En la medida en que tú eres más efectivo, produciendo, dejando menos tiempo en inventario, recaudando más rápido, acortas el ciclo del efectivo. Y entonces, en la medida en que tú acortas el ciclo del efectivo, la plata que estás poniendo en la empresa da vuelta más rápido en ese ciclo. Y recuerda que cada vez que da vueltas la plata en el ciclo de efectivo, genera rentabilidad. Entonces, al generar más rápido rentabilidad, aumentas el capital de trabajo y el aumento de capital de trabajo te permite tener los recursos para operar y un adicional para invertir, lo que hace que no tengas que endeudarte en mayor monto. Entonces tiene que ver con la liquidez y con la efectividad operativa. Ok, ya para ir cerrando esta sesión, nos gustaría saber para el profe Wilches cuáles son esas alternativas de endeudamiento que considera atractivas que una empresa debería considerar al día de hoy. Listo. Si estamos hablando básicamente de créditos comunes y normales, en esquemas normales, yo siempre les digo, vayan y miren a Bancoldex, porque Bancoldex es una entidad de carácter mixto, es decir, público-privada, que tiene hoy créditos abiertos y desde la crisis a todo tipo de empresa. Estamos hablando de pymes, estamos hablando incluso pequeñas y medianas empresas y, por ejemplo, ellos están ofreciendo actualmente créditos a un costo que es IBR, que es el índice bancario de referencia, menos 0,75 puntos porcentuales. Estamos hablando de alrededor de 11,5% frente a tasas de mercado del 29,5%. Entonces, ¿qué exige ese tipo de crédito? Que tú montes un proyecto, porque la entidad financiera de primer piso te exige un proyecto que tenga un flujo de caja proyectado. Estamos hablando de que exige un poco más de trabajo, porque un crédito bancario normal solo te piden papeles, actualice datos y ellos te dan el crédito. Pero si quieres ir a un crédito de segundo piso, ¿cierto?, tienes que hacer un proyecto, tienes que hacer un flujo de caja proyectado. Implica más trabajo, pero estamos hablando de, por ejemplo, un diferencial de tasa entre el 29 y el 11,5%. Entonces, si tú me dices, hoy, ¿cuál sería el mejor crédito básico para una empresa? Los créditos que puedas obtener por Bancoldex, que son créditos para operación, que son créditos para liquidez, para compra de deuda, para actualización de activos, es decir, tienen un rango muy amplio para el nivel empresarial. Y si son empresas sofisticadas, en marcos sofisticados, puedes ir al mercado, digamos, virtual, donde hay muchas opciones de crédito. Y finalmente, digamos, como para ampliar un poco la respuesta, si estamos hablando de entidades públicas, podrías ir, por ejemplo, al CAF. CAF es un centro que es como el Banco Interamericano de Desarrollo, pero a nivel latino, donde hay créditos de fomento dependiendo de tu impacto social. Hablando de entidades públicas, si necesitas un crédito para hacer desarrollos que tengan impacto social, entonces vas al CAF,
que es el homólogo del Banco Interamericano de Desarrollo. Incluso allí encuentras recursos condonables. Ese sería el rango general, digamos, que los créditos hoy más interesantes en época de crisis. Ok, muchas gracias, profesor, por acompañarnos en esta sesión del Centro de Estudios. Esperamos contar con ustedes nuevamente para nuevas entregas. Gracias, muy amables, buen día. Gracias por tomarse el tiempo de participar en esta entrevista sobre el endeudamiento empresarial. Hemos explorado temas claves relacionados con el financiamiento y la gestión de la deuda en el entorno empresarial actual. Espero que este conversatorio haya proporcionado información valiosa y perspectivas útiles para comprender los aspectos fundamentales del endeudamiento empresarial.